Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en un mundo de pasión, intriga y paisajes que te roban el aliento. Hoy vamos a viajar, aunque sea virtualmente, a un lugar que me tiene completamente obsesionada, Turquía. Pero no vamos a hablar de mezquitas ni de bazares. Hoy nos vamos de lleno a las series turcas, a ese universo de amor prohibido, venganza que quema y dramas familiares que te enganchan desde el minuto uno. Prepárense porque vamos a explorar esas producciones que te hacen suspirar, llorar y hasta gritarle a la pantalla, esas historias que te transportan a otra dimensión y te hacen sentir parte de la trama. Así que si eres de los que aman una buena historia, los giros inesperados y los galanes turcos que derriten hasta el glaciar más frío, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, quiero pedirte un favor enorme: si aún no te has suscrito, este es el momento. No te pierdas de nada de lo que estoy preparando para ti, porque tengo muchas sorpresas y recomendaciones que sé que te van a encantar. Así que dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Series turcas que te atrapan desde el primer capítulo. Y les advierto, esto es adictivo. Prepárense una buena taza de té turco, acomódense en el sofá y dispónganse a ser cautivados. La primera que quiero recomendarles es una joya que me robó el corazón desde el principio, Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie es una oda al amor verdadero, a ese amor que desafía las clases sociales, las ambiciones familiares y hasta el destino mismo. Imaginen esto: Kemal, un joven de clase humilde, conoce a Nihan, una chica rica y llena de vida. Se enamoran perdidamente, pero sus mundos son tan diferentes que su relación se ve amenazada por todos lados. La familia de Nihan la obliga a casarse con un hombre poderoso y ambicioso, y Kemal, destrozado, se marcha a trabajar a una mina. Años después regresa convertido en un hombre rico y exitoso, sediento de venganza y de recuperar el amor que perdió. Drama puro. La química entre los protagonistas Burak Özçivit y Neslihan Atagül es increíble, la trama te mantiene en vilo y los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Además, la banda sonora es preciosa, con canciones que te llegan al alma. Si te gustan las historias de amor imposibles con toques de thriller, esta es para ti. Kara Sevda no es solo un romance, es una reflexión sobre la justicia, la ambición y la fuerza del destino. Veremos a Kemal ascender socialmente, pero nunca olvidar sus raíces ni a Nihan, la mujer que lo marcó para siempre. La serie juega con la idea de que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no el amor verdadero ni la felicidad. Los giros argumentales son constantes, y cada episodio te deja con ganas de más. La intensidad emocional es palpable y es difícil no sentir empatía por los personajes, incluso por aquellos que toman decisiones cuestionables. Ahora, si lo que buscas es algo un poco más intenso, con más acción y un protagonista masculino que te haga suspirar hasta el cansancio, tienes que ver Yerde o En el interior. Esta serie es una verdadera obra maestra del thriller psicológico. Sarp y Umut son dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para desmantelarla desde dentro, mientras que Umut es un policía que lucha contra el crimen. Lo que ninguno sabe es que son hermanos. La tensión es palpable en cada episodio, las actuaciones son impecables y la trama está llena de giros inesperados que te dejan con la boca abierta. Además, el protagonista, Atay Ulusoy, es simplemente irresistible. Prepárense para no dormir en varios días. Yerde es mucho más que una simple serie de acción. Es una exploración de la lealtad, la identidad y el impacto de las decisiones que tomamos. Veremos a Sarp y Umut enfrentarse a dilemas morales constantes, cuestionando sus propias convicciones y la línea que separa el bien del mal. La serie está ambientada en los barrios bajos de Estambul, lo que le da un toque realista y crudo. La dirección es impecable, con escenas de acción bien coreografiadas y momentos de tensión que te mantienen al borde del asiento. La banda sonora, de nuevo, juega un papel importante, creando una atmósfera de suspense y misterio. Además de la trama principal, Yerde también explora las relaciones personales de los protagonistas, sus amistades y sus romances, añadiendo una capa de complejidad a la historia. Los personajes secundarios son igual de interesantes y bien desarrollados, y cada uno tiene su propia motivación y su propio papel en la trama. Siguiendo con la línea de venganza y pasión, no puedo dejar de mencionar Erkay, Amor y Venganza.
Aquí tenemos a Miran, un joven criado con un único objetivo en mente, vengar la muerte de sus padres. Para ello seduce a Reyyan, la nieta de la familia responsable de su tragedia. Pero lo que Miran no esperaba era enamorarse perdidamente de Reyyan. Ahora, ve elegir entre la venganza que ha alimentado durante años y el amor que siente por ella. ¡Uf, qué dilema! Esta serie tiene todo: drama familiar, secretos oscuros, paisajes impresionantes de la región de Mardin y una historia de amor que te hace creer en el poder del perdón. Erkai te sumerge en un mundo de tradiciones ancestrales y rivalidades familiares. La serie explora temas como el honor, la lealtad y el peso del pasado. La interpretación de Agnangzu como Miran es simplemente magistral, transmitiendo la dualidad del personaje, su sed de venganza y su creciente amor por Reyyan. Ebru Sain, en el papel de Reyyan, también ofrece una actuación convincente, mostrando la inocencia y la fuerza de su personaje. La serie destaca por su fotografía, que captura la belleza de la región de Mardin, con sus paisajes áridos y sus ciudades antiguas. La banda sonora, como en las otras series, es clave para crear la atmósfera adecuada, con melodías que evocan la pasión y el drama. Erkai es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor para superar incluso el odio más profundo. Pero no todo es drama y venganza en el mundo de las series turcas. También hay espacio para la comedia romántica, y una de mis favoritas en este género es Erkencikus, o Pájaro Soñador. Sanem es una joven soñadora y aventurera que trabaja en una tienda de comestibles hasta que su familia la obliga a buscar un trabajo de verdad. Así termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. Entre ellos surge una química instantánea, pero su relación se ve obstaculizada por malentendidos, secretos y rivalidades. Esta serie es fresca, divertida y llena de momentos adorables. Los protagonistas de Method de Mir y Can Yaman tienen una química increíble y la historia te deja con una sonrisa en la cara. Erkencikus es la serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor ligera y entretenida. La serie destaca por su humor, sus personajes entrañables y sus situaciones cómicas. Además, la ambientación en el mundo de la publicidad le da un toque moderno y atractivo. La serie también explora temas como la independencia, la ambición y la importancia de seguir tus sueños. Sanem es un personaje femenino fuerte e independiente que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por perseguir sus pasiones. La serie te recordará la importancia de ser tú mismo y de no dejar que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. La banda sonora es alegre y pegadiza, con canciones que te harán bailar y cantar. Otra opción dentro de la comedia romántica, aunque con un toque más moderno y desenfadado, es Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Eda es una joven ambiciosa que sueña con convertirse en arquitecta paisajista, pero pierde su beca para estudiar en Italia. Serkan, un exitoso y frío arquitecto, le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que le pague sus estudios. Al principio la relación es puramente profesional, pero poco a poco, entre falsos besos y situaciones divertidas, terminan enamorándose de verdad. Esta serie es adictiva. A los protagonistas Ander Zel y Kerem Bürsin tienen una química explosiva y la trama está llena de situaciones cómicas y románticas que te hacen suspirar. Senkalkapm es una serie que te enganchará desde el primer momento con su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus personajes carismáticos. La serie destaca por su ambientación en el mundo de la arquitectura, con edificios modernos y diseños innovadores. Además, la serie explora temas como la ambición, el éxito, la importancia de la familia y el poder del amor. Eda es un personaje femenino fuerte e independiente y con una gran determinación. Serkan, por otro lado, es un personaje complejo que evoluciona a lo largo de la serie, aprendiendo a abrir su corazón y a confiar en los demás. La serie te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras. La banda sonora es moderna y actual, con canciones que te harán sentirte joven y enamorado. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Mutesem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie es un drama histórico que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Esta serie es una producción impresionante con una ambientación espectacular, vestuario lujoso y una trama llena de intrigas palaciegas, ambiciones políticas y pasiones desenfrenadas.
Muhteşem YZYL es una serie que te transportará a un mundo de opulencia y poder, donde la vida y la muerte están separadas por una delgada línea. La serie destaca por su rigor histórico, su cuidada producción y sus actuaciones convincentes. Ali Tergenk interpreta a Süleyman con maestría, transmitiendo la complejidad del personaje, su ambición, su inteligencia y su pasión. Mary Mutherly, en el papel de Hürrem, también ofrece una actuación memorable, mostrando la fuerza, la astucia y el amor de su personaje. La serie explora temas como el poder, la ambición, la religión, la guerra y el amor. Muhteşem YZYL te hará reflexionar sobre la fragilidad del poder y sobre cómo las pasiones pueden cambiar el curso de la historia. La banda sonora es épica y evocadora, con melodías que te transportarán al corazón del Imperio Otomano. Bueno, mi gente, llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas producciones. Les aseguro que no se arrepentirán. Y no duden en dejarme en los comentarios sus propias recomendaciones. La comunidad aquí siempre está buscando nuevas series para disfrutar. Para resumir, hemos explorado series de amor imposible como Kara Sevda, thrillers psicológicos como Yerde, historias de venganza y pasión como Erkay, comedias románticas adorables como Erkencikus y Senkalkapm y dramas históricos impresionantes como Muhteşem YZYL. Hay para todos los gustos. Y esta es solo la punta del iceberg. El universo de las series turcas es vastísimo y cada año surgen nuevas producciones que merecen la pena. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que los enganchen. He puesto mucho cariño en preparar estas recomendaciones para ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otra serie me recomiendan? Quiero saberlo todo. Además, cuéntenme qué les parecieron las series que mencioné en este vídeo. ¿Ya han visto alguna? ¿Les gustaron? Los leo en los comentarios. Y no olviden compartir sus opiniones, ya que esto puede ayudar a otros a decidir qué serie ver a continuación. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Recuerden que subo vídeos todas las semanas con contenido interesante y entretenido. Además, al suscribirse no se perderán mis próximas recomendaciones y análisis de series turcas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es mejor con una buena serie turca. Hasta la próxima.